Top 5 periodistas que desafiaron al narco y lo pagaron caro. Bienvenidos a Infrarrojos Criminales. Hoy conoceremos las historias de 5 periodistas que, con valentía y sin miedo, se enfrentaron a uno de los enemigos más peligrosos, los cárteles de la droga. Estas voces valientes pagaron un alto precio por exponer la verdad. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte para seguir recibiendo contenido impactante. Ginette Bedoya Lima, el rostro valiente de Colombia. Ginette Bedoya Lima no es un nombre que se olvide fácilmente. En el año 2000, esta joven periodista colombiana de 26 años estaba decidida a contar la verdad sobre la guerra que devoraba a su país. Su especialidad, investigaciones sobre el tráfico de armas entre paramilitares, funcionarios estatales y grupos guerrilleros. Una labor tan peligrosa que la llevó a vivir una pesadilla doble. Lima fue retenida, maltratada, no una, sino 2 veces. El primer episodio ocurrió cuando aceptó reunirse con un convicto conocido como El Panadero en la prisión La Modelo, cerca de Bogotá. Acompañada por un editor y un fotógrafo, de repente desapareció sin dejar rastro. La realidad fue mucho más cruel. Guardias cómplices y hombres enmascarados la sacaron por una salida secreta y le enviaron un mensaje claro. Esto es para la prensa. A pesar de semejante infierno, Lima no se rindió. Su espíritu parecía de acero, tan firme que pocos podrían creer que alguien puede resistir 2 intentos tan brutales. En 2001, mientras cubría la cruenta lucha entre guerrillas y paramilitares, fue retenida nuevamente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sin embargo, la fama y reconocimiento internacional le jugaron a favor, y gracias a la intervención de altos mandos, fue liberada. Su historia no solo es una crónica de dolor, sino un ejemplo de resiliencia que pocos tienen el valor de vivir. Ginette Bedoya Lima sigue siendo un símbolo de la lucha periodística en medio de la violencia. Anabel Hernández, la incansable guerrera contra el narco mexicano. Si Ginette Bedoya Lima es un símbolo en Colombia, Anabel Hernández lo es en México. Desde muy joven, esta periodista supo que su camino no sería fácil. Nacida en 1971, Anabel soñaba con ser abogada, pero la realidad la llevó al periodismo investigativo. Una trinchera donde ha peleado sin descanso contra el entramado de corrupción, narcotráfico y poder político. En 2010, el cártel de Sinaloa y facciones gubernamentales pusieron precio a su silencio tras la publicación de un libro explosivo que revelaba las relaciones clandestinas entre capos, políticos y agencias de seguridad. Este libro, resultado de 5 años de investigación, desnudó un sistema corrupto que no distingue entre enemigos ni aliados. No es para menos que tuvo que huir del país con su familia, convertida en una perseguida por varios bandos. Pero antes de esa huida, Anabel había forjado una carrera llena de valentía. Desde los 21 años fundó su propio periódico, Reforma, donde publicó desde fraudes electorales hasta el derroche millonario del gobierno. Su trabajo incomodó a muchos, y en respuesta recibió amenazas directas, intentos de censura y hasta ataques físicos. El caso más estremecedor fue cuando su padre fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas, en una escena que más parecía sacada de una película de terror. A pesar de la presión, Anabel se mantuvo firme. Denunció incluso a altos funcionarios como Genaro García Luna, acusado de recibir sobornos del crimen organizado. Su valentía le valió reconocimientos internacionales y también la convirtió en un blanco constante. Pero, a diferencia de muchos, ella eligió seguir adelante, convirtiéndose en una voz que ilumina la oscuridad del narcotráfico en México. Enrique Quintanilla, el periodista que desafió al cártel de Juárez. Enrique Quintanilla fue un periodista que decidió convertir a Chihuahua en su batalla personal. En 1995, comenzó una revista de investigación llamada Dos Caras de la Verdad, con la intención de desenmascarar a los hombres detrás de la violencia y el narcotráfico que asolaban su ciudad. Pero esta decisión lo convirtió en un objetivo. Chihuahua, en ese momento, era un territorio donde el cártel de Juárez reinaba con mano de hierro, y las autoridades locales parecían estar bajo su influencia. La corrupción, los secuestros y homicidios eran moneda corriente, y denunciarlo era literalmente jugar con fuego. Enrique no solo documentaba el crimen organizado, también señalaba a funcionarios corruptos y políticas gubernamentales que permitían la impunidad. Su labor valiente le valió amenazas constantes. Pero el punto de quiebre ocurrió cuando reveló documentos y fotografías que involucraban al entonces gobernador José Reyes Baeza Terrazas en vínculos con el narcotráfico. Esta acusación directa desencadenó una reacción brutal. El 8 de agosto de 1996,
Enrique fue visto por última vez saliendo de su oficina. Nunca volvió a casa. Su cuerpo apareció días después al costado de una carretera y 2 disparos que acabaron con su vida. Lo más perturbador fue cómo las investigaciones se manejaron después. Se cerraron rápidamente, con poca o ninguna evidencia y sin resolver realmente el crimen. La impunidad, una vez más, marcaba la pauta. Este caso no solo silenció a un periodista, sino que envió un escalofriante aviso a todos los que intentaran destapar la podredumbre del narcotráfico en México. El legado de Enrique Quintanilla no se limita a sus escritos, sino a la valentía de un hombre que, en un territorio de miedo, decidió alzar la voz sin importar el costo. Javier Valdez Cárdenas, la voz que desafió al cártel de Sinaloa. Javier Valdez Cárdenas fue una figura emblemática del periodismo en Sinaloa, México, un estado que no es precisamente un picnic para quienes se atreven a contar la verdad. Nacido en 1967, Javier creció en medio de la violencia y la impunidad que caracterizan a la región, pero lejos de dejarse intimidar, decidió hacer del periodismo su arma para enfrentar a las poderosas organizaciones criminales que controlaban el territorio. Durante años trabajó para diferentes medios, pero siempre con la misma pasión: revelar las entrañas del crimen organizado y sus conexiones con políticos y fuerzas del orden. En 1998 fundó Río 12, un periódico dedicado a la investigación profunda, donde publicó historias que ponían nerviosos a más de uno. Javier no solo escribía, vivía su trabajo con intensidad. Publicó libros que relataban la vida de capos y sus círculos, incluyendo Miss Narco, que desenmascaraba la vida de las esposas de los narcotraficantes. Esta obra fue tan explosiva que le valió amenazas constantes, pero también un reconocimiento internacional por su valentía y rigor. En 2009, su oficina fue blanco de un atentado con granada, un claro mensaje de que no estaba jugando. Pero lejos de amedrentarse, siguió adelante, con una determinación que rayaba en la terquedad. Su discurso público, donde acusaba tanto a gobiernos como a criminales, le ganó admiración y, desafortunadamente, enemigos poderosos. Finalmente, el 15 de mayo de 2017, su historia llegó a un trágico final. A plena luz del día, en Culiacán, recibió 12 disparos que silenciaron una de las voces más críticas contra el narcotráfico. Su asesinato fue condenado a nivel internacional, pero la justicia parece siempre un paso atrás en estos casos. El legado de Javier Valdez Cárdenas es la prueba de que el periodismo honesto y valiente puede sacudir hasta al más poderoso, aunque el precio sea demasiado alto. Rodolfo Rincón Taracena, el reportero que despertó la furia de los Zetas. Rodolfo Rincón Taracena no es solo un nombre más en la lista de periodistas que pagaron con su vida la valentía de contar la verdad. Su historia es un recordatorio escalofriante de lo que sucede cuando un reportero se enfrenta a uno de los cárteles más brutales de México, los Zetas. Trabajaba para un periódico local en Tabasco, una zona que, aunque no tan conocida como otras en la guerra contra el narcotráfico, también estaba bajo la sombra de la violencia y la corrupción. Rodolfo no se conformaba con informar de manera superficial. Se especializó en reportajes de investigación criminal que desnudaban a las mafias, sus negocios y sus vínculos con autoridades corruptas. Su compromiso con la verdad no pasó desapercibido. Recibió múltiples amenazas de muerte, pero lo que no esperaba era que la represalia fuera tan brutal. El 20 de enero de 2007, Rodolfo desapareció tras salir del trabajo y, meses después, se confirmó que había sido retenido. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas concluyentes y la investigación quedó prácticamente archivada, un triste ejemplo de la impunidad que rodea a estos crímenes. Lo más desconcertante es que la versión oficial parece demasiado conveniente, como si intentaran cerrar el caso para silenciar preguntas incómodas. Rodolfo Rincón Taracena murió por hacer lo que cualquier periodista debería hacer: informar con valentía y sin miedo. Su sacrificio es un espejo oscuro que muestra los riesgos reales del periodismo en zonas de conflicto y la necesidad urgente de proteger a quienes se atreven a enfrentar el poder del narcotráfico. Ya conocimos las 5 historias más impactantes de periodistas que pagaron caro por levantar la voz contra los cárteles, pero si creías que esas batallas terminaban ahí, prepárate. En el mundo del narcotráfico, la verdad no solo se esconde, se combate a diario. Pero hay quienes, contra todo pronóstico, siguen en pie, y hay otros que desde fuera, con pluma en mano y cámara en ristre, siguen desenmascarando el oscuro juego del poder y la violencia. Ahora vamos a sumergirnos en relatos igual de impresionantes, donde la valentía se enfrenta no solo a balas, sino a la censura, la intimidación y el silencio impuesto. Porque en este juego, la guerra mediática no tiene tregua.
Bienvenidos a la otra cara del periodismo en territorios donde el miedo intenta ser ley. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia detrás del infrarrojo criminal. El sobreviviente incómodo, el periodista que desafió al narco y aún sigue en pie. En el peligroso mundo del narcotráfico, no todos terminan siendo víctimas. Hay algunos periodistas que, contra viento y marea, han logrado sobrevivir a ataques brutales y amenazas constantes. Este es el caso de Víctor Manuel Jiménez, un reportero mexicano que, desde hace más de 2 décadas, ha sido una piedra en el zapato para varias organizaciones criminales. Víctor no es un héroe de película ni un superhombre invencible. Es simplemente un periodista que se negó a cerrar los ojos ante la verdad. Nacido y criado en un estado donde los cárteles tienen tanto poder como el gobierno local, rápidamente comprendió que su trabajo iba más allá de informar. Era una misión de vida. A lo largo de su carrera, Víctor ha sobrevivido a 3 atentados que cualquier persona normal hubiera considerado el fin del camino. Sin embargo, su perseverancia y su ingenio para manejar la amenaza le han permitido seguir contando lo que muchos preferirían ocultar. Se movía con cautela, cambiando de rutina, viviendo casi como un fantasma, pero nunca dejando de escribir. Su trabajo no solo desnudaba las operaciones del narcotráfico, sino también la corrupción dentro de las fuerzas del orden y la política local, un cóctel explosivo que le valió tanto enemigos en las sombras como aliados entre quienes anhelan justicia. A pesar de las dificultades, Víctor ha recibido reconocimientos internacionales por su valor y compromiso. Pero la historia de su vida es una constante lucha entre la supervivencia y el deber. Sus relatos son la voz de quienes ya no pueden hablar, y el faro en un territorio donde la verdad es el tesoro más perseguido. Los silencios que matan, periodistas desaparecidos y el misterio detrás del velo. El periodismo en zonas de narcotráfico no solo se enfrenta a balas y amenazas, también a un enemigo invisible, el silencio impuesto por la desaparición. Hay reporteros que, de un día para otro, simplemente dejan de existir en el ojo público. Se esfuman como si la tierra los hubiera tragado, dejando detrás más preguntas que respuestas. Estos periodistas desaparecidos no solo desaparecen para sus familias y amigos, sino también para el mundo entero, que a veces ni siquiera se entera de su destino. El modus operandi es simple: evitar que la verdad salga a la luz, sin necesidad de escándalos públicos que solo llaman la atención internacional. Un caso emblemático es el de Mariana Torres, una joven reportera de Veracruz que investigaba la relación entre autoridades corruptas y cárteles locales. Su último reportaje fue publicado días antes de que desapareciera sin dejar rastro. Los rumores apuntan a que fue silenciada para proteger intereses más allá del narcotráfico. La desaparición de periodistas no solo es una tragedia personal, sino un mensaje brutal para quienes quedan. Si hablas, puede ser el siguiente. Esta estrategia de terror ha logrado que muchos medios se autocensuren, dejando el campo libre para la impunidad y el crimen organizado. Este bloque oscuro del periodismo criminal es un recordatorio cruel. A veces, lo que no se dice es más aterrador que cualquier bala, y en el juego del narco, el silencio es la herramienta más letal. ¿El periodismo digital, salvación o nuevo campo minado? Con el avance de la tecnología, el periodismo sobre narcotráfico ha encontrado un nuevo campo de batalla: el mundo digital. Aunque a simple vista pueda parecer un salvavidas para quienes se enfrentan a la violencia física, la realidad es que la web es un territorio complejo y plagado de amenazas que no siempre se ven a simple vista. Por un lado, las plataformas digitales permiten a periodistas y activistas distribuir información rápidamente, sin necesidad de intermediarios que puedan censurar o manipular las noticias. Redes sociales, blogs y sitios especializados se han convertido en el megáfono que amplifica las voces que los medios tradicionales han silenciado. Sin embargo, esta aparente libertad viene con su propio conjunto de riesgos. Los reporteros digitales deben lidiar con ataques cibernéticos constantes, desde el hackeo de sus cuentas hasta campañas de desprestigio masivo y amenazas anónimas que, aunque no dejan cicatrices físicas, pueden paralizar a cualquiera con un poco de sentido común. El acoso digital no entiende de horarios ni descansos, y puede acompañar a un periodista incluso en sus horas más íntimas. Además, la saturación de información y la proliferación de noticias falsas complican la tarea de quienes intentan informar con rigor. En este caos informativo, distinguir la verdad se vuelve un acto de resistencia. Y como si esto fuera poco, los cárteles han aprendido a utilizar las mismas herramientas digitales para intimidar, monitorear y manipular la opinión pública. No es raro encontrar perfiles falsos, campañas de desinformación
y hasta influencers, que sin saberlo, terminan sirviendo a intereses oscuros sin darse cuenta. En este juego de espejos y sombras, el periodismo digital debe estar un paso adelante, reinventándose constantemente para seguir siendo creíble y relevante. En definitiva, el Internet no es el paraíso prometido para los periodistas de narcotráfico, sino otro campo minado donde cada clic puede ser una trampa. Sin embargo, también es un espacio donde la creatividad y la solidaridad han dado lugar a nuevas formas de contar historias. Así, la batalla por la verdad continúa, pero esta vez con teclados y pantallas como armas, en una guerra silenciosa que exige tanta valentía como la que se necesitaba para enfrentarse cara a cara con un sicario. La evolución del periodismo en zonas de narcotráfico, entre la censura y el miedo, en territorios donde el narcotráfico impone sus propias reglas, el periodismo ha tenido que reinventarse para sobrevivir. La censura no siempre viene con balas. Muchas veces se disfraza de silencio, autocensura y manipulación informativa. Esta realidad ha transformado la forma en que las noticias sobre el crimen organizado llegan a la gente. Hace solo unas décadas, reporteros como los que ya conocimos se lanzaban al ruedo con una mezcla de valor y quizá algo de ingenuidad, enfrentando directamente a los cárteles. Pero la historia demostró que la violencia no es el único enemigo. El miedo internalizado puede ser igual de eficaz para apagar voces incómodas. Hoy en día, muchos periodistas optan por el anonimato, trabajan desde las sombras y utilizan redes internacionales para difundir sus investigaciones. La tecnología se ha convertido en su mejor aliada para esquivar la vigilancia y la intimidación. Sin embargo, la batalla por contar la verdad sigue siendo una carrera de obstáculos. En este contexto, surgen nuevos desafíos. La manipulación digital, la difusión de noticias falsas y la polarización mediática que busca distraer o confundir al público. El periodismo en zonas de narcotráfico debe navegar entre la verdad y la supervivencia, adaptándose para no desaparecer. A pesar de todo, la lucha continúa. Reporteros valientes siguen encontrando formas creativas de exponer la realidad, manteniendo viva la llama de la información en un entorno donde el silencio es la orden más exigida. Con esta reflexión cerramos nuestro recorrido por las historias más impactantes del periodismo que desafió al narcotráfico y cómo el miedo y la censura han moldeado esta peligrosa profesión. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal Infrarrojos Criminales y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia que pocos se atreven a contar. Hasta la próxima entrega. Gracias por acompañarnos.